Muy buenos días, estimados jóvenes del Tecnológico Industrial Mixto Andrián Pérez. Les saluda nuevamente el profesor Selvin López. El día de hoy pues estaremos trabajando la clase de Estudios Sociales para el área de Básicos 2, Plan Fin de Semana. Este video pues básicamente, jóvenes, es para poder reforzar lo visto en clase el día domingo, para que usted pues tenga un apoyo con respecto a las hojas de trabajo. Entonces, vamos a iniciar, ¿verdad? Sin antes, pues, como les decía, bienvenidos a cada uno de ustedes, esperando que pues puedan ver este video y así poder recibir los videos correspondientes con respecto a las hojas de trabajo que estamos avanzando en nuestro contenido de la segunda unidad, ya que ustedes conocerán que debido a las situaciones que pues se enfrenta hoy en día el país, pues tenemos que seguir avanzando con nuestra enseñanza y aprendizaje de esta manera, para que usted no se detenga en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces vamos a iniciar, jóvenes, con la clase de estudios de ciencias sociales y vamos a hablar acerca de lo que era la comunidad escolar, ¿verdad? Entonces vamos a decir que la educación formal en Guatemala, con respecto a la comunidad escolar, dice que pues básicamente se desarrolla en diversas instituciones, ya sea públicas, privadas o por cooperativas. Los establecimientos escolares son el punto medular de la instrucción y formación de los nuevos ciudadanos. Es importante conocer también cómo se estructuran, se relacionan y proponen alternativas para lograr la mayor cobertura posible con respecto a la calidad y recursos que el ideal de un país busca consolidar en su proceso democrático, tanto como la paz y el desarrollo social. Vamos a tener entonces que los principios educativos nacionales van a consistir en que la Ley de Educación Nacional, en el decreto legislativo 1291, que entró en vigencia el 12 de marzo del año 1991, establece como principios que la educación en Guatemala, 1, es un derecho inherente a la persona humana y una obligación del Estado. Es el respeto a la dignidad de la persona humana y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Tiene al educando como centro y sujeto del proceso educativo. Está orientada al desarrollo y perfeccionamiento integral del ser humano a través de un proceso permanentemente gradual y progresivo. Ser un instrumento que nos ayude a la conformación de una sociedad justa y democrática. Se define y se realiza en un entorno multilingüe, multiétnico y pluricultural, en función de las comunidades que lo conforman. Y vamos a terminar con que es un proceso científico humanístico, crítico, dinámico, participativo y transformador. Esos son los principios que rigen la Ley de Educación Nacional para todo el estudiante, no importando en el sector que él se encuentre, ya sea público, privado o por cooperativa. Vamos entonces a decir que la comunidad educativa son unidades que se interrelacionan de diferentes elementos participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje que coadyuvan a la consecución de los principios y a los fines de la educación, conservando cada elemento su autonomía. La comunidad educativa en Guatemala se integra por educandos, padres de familia, educadores, las autoridades y las organizaciones que persiguen fines eminentemente educativos. Las comunidades educativas se desarrollan en los centros educativos, como bien decíamos, ya sea privado, por cooperativa o público. Vamos entonces a decir que los centros educativos como tal son establecimientos de carácter público, privado o por cooperativas a través de las cuales se ejecutan los procesos de educación escolar, y estas están integradas por las y los educandos, padres y madres de familia, los educadores y el personal técnico, personal administrativo y personal de servicio. La Ley de Educación Nacional pues reconoce 3 tipos de centros educativos: públicos, privados y por cooperativa. Y estos pues a su vez llevan también ciertos artículos que se deben de cumplir para un buen funcionamiento educativo. En el público pues no podemos, cabe resaltar que ahí no se puede discriminar algún servicio al habitante del país, no se le puede delimitar algún servicio a toda la población, porque aquí hay personas que no pueden solventar algún gasto económico educativo, entonces por eso
van y inician su escuela o su etapa escolar dentro de lo que es el centro educativo público, de lo cual el Estado tiene toda la obligación de velar porque esta educación se lleve como debe de ser. En los centros educativos privados, pues vamos a decir que este está encargado de particulares que ofrecen servicios educativos de conformidad a los reglamentos y disposiciones también aprobadas por el Ministerio de Educación, que eso pues usted lo va a encontrar en el artículo 73 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el cual pues se nos resalta que son autorizados para funcionar siempre que sea el proyecto didáctico específico de un funcionamiento por el Ministerio. Y los de cooperativas no son lucrativos, y estos pues se encuentran en los departamentos o municipios del país, respondiendo a la demanda educativa en los diferentes niveles del sistema de educación, primarios, secundarios o diversificado. Vamos entonces a encontrar también en la parte de la comunidad que se conforma por la supervisión escolar, gobierno estudiantil, tanto como el gobierno estudiantil tiene también obligaciones que cumplir, que son las que básicamente debe de velar por la educación del estudiante. Vamos a tener también que dentro de los centros educativos va a existir lo que es el presidente, el vicepresidente, la secretaría, la tesorería y las vocalías, ¿verdad? Que eso pues básicamente es un grupo estudiantil para poder velar nuevamente también, como les decía, por el buen funcionamiento de las clases. Y eso pues a la vez los requisitos que ellos deben de optar para estos cargos, que deben de tener un buen rendimiento escolar y actitudinal, ser proactivos, deben de colaborar con los procesos educativos, estar inscritos en el centro educativo, cumplir con los estatutos establecidos y formar una planilla con su plan de trabajo. Ellos tienen también la autoridad de poder plantear actividades educativas siempre y cuando sean para el crecimiento de su aprendizaje, ¿verdad? Y en eso consiste una comunidad escolar. Recuerde que si tiene alguna duda con respecto a este tema, pues bien sabe que podemos seguir interactuando en el correo o bien por el grupo de WhatsApp para poder solucionar las dudas correspondientes con respecto a la comunidad escolar. Vamos a continuar entonces hablando del siguiente tema, en el cual vamos a encontrar el Estado. En el Estado básicamente vamos a referirnos primero como que se constituye como la piedra angular de cualquier régimen democrático, republicano, en los que las expresiones jurídicas, políticas y sociales y culturales se manifiestan con el fin de formar parte de la estructura o columna vertebral de un país. El origen del Estado en Guatemala data desde sus primeros inicios en la época de independiente a lo largo de la historia y ha ido modificando su estructura como parte de las influencias ideológicas, personales o grupales de distintos personajes de la época que han requerido trascender durante su legitimidad. Vamos a tener entonces un concepto de Estado como tal o concepto de gobierno y régimen político. Cuando hablamos de gobierno nos estamos refiriendo a un grupo de personas que dirigen, administran o conducen los distintos gobiernos, los distintas fases de un país. Y vamos a tener también que eso pues lo van a dirigir bajo un tiempo determinado, como bien lo rige la Constitución Política de Guatemala. Un régimen político es la forma que se manifiesta en las funciones de las distintas instituciones, dependencias y oficinas del gobierno, con el fin de satisfacer las demandas de la población y fortalecer los procesos de consolidación en el prodesarrollo. El régimen político entonces guatemalteco es republicano dentro del grupo de los regímenes democráticos. Esto quiere decir que el gobierno se desarrolla en tres funciones esenciales: ejecutivas, legislativas y judiciales. Ahí encontramos los tres poderes del Estado. Vamos a decir entonces que el Estado guatemalteco, primero vamos a encontrar que el gobierno y el régimen político están relacionados como el Estado, y para Guatemala se generan tres características de acuerdo al artículo 140 de nuestra Constitución Política, en el cual encontramos que es libre, independiente, soberano. El Estado guatemalteco es concebido y definido como una asociación de tipo político y posee cuatro elementos esenciales. Vamos a encontrar que es población, territorio, legislación, gobiernos, en el cual pues estos a su vez la población vamos a definir que es o está constituida
por el conjunto de personas que habitan en un territorio determinado en el cual se sustenta el Estado. Territorios es entendido como un entorno físico y natural dividido en los recursos terrestres, aéreos y acuáticos. La legislación es el conjunto de leyes que se regulan en las funciones del Estado y estas nos permiten influir en lo que es el control del Estado y el comportamiento de una sociedad. Gobierno es el sistema organizado de personas que en forma democrática que asume el control del Estado y tiene 3 características. Vamos a encontrar que es democrático, representativo y republicano, ¿verdad? En estos 3 encontramos lo que estaba en sí organizado, el gobierno, o sistematizado por un grupo de personas. Legislación, encontramos que está basado en todo lo que es la CPRG, que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Y por último, pues sabíamos de que Guatemala pues se compone de 3 estados o de 3 poderes, del cual pues vela por el buen funcionamiento de cada uno de ellos, como encontramos el ejecutivo, legislativo y judicial. Vamos entonces en el próximo video a hablar acerca del código de ética de los servicios públicos de cada trabajador.